Hola inquietos, inquietas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre lectura. Sí, no voy a ser de nuevo pesado y a recomendaros libros, no. Esta vez vamos a hablar del acto de leer en sí mismo. Cada uno de nosotros tendrá sus manías lectoras. A algunos les gustará leer a una hora predeterminada, normalmente antes de dormir, o leer en algún sitio concreto, como tu sofá preferido, pero lo que nos une a todo el mundo es que más o menos aprendimos a leer sobre los 6 o 7 años y desde entonces no hemos cambiado nuestra técnica de lectura. Cierto es que tengamos hábito o no de lectura, siempre escucho los mismos lamentos a la hora de leer. Me concentro, no me acuerdo de nada, o tardo mucho en leer porque me despisto y vuelvo atrás muchas veces. Estas son algunas de las que más escucho y que vamos a intentar solucionar en este vídeo. Antes de seguir con el vídeo, quería explicarte que las siguientes estrategias y técnicas que voy a enseñarte no son algo que se me haya ocurrido a mí, ni soy un genio de la lectura, ni muchísimo menos. Son algunas técnicas que he ido leyendo de gente que lee muy rápido y con mucha compresión lectora y que he ido cogiendo, como digo, de aquí, de allí y he ido haciendo mis propias estrategias. Es algo que me funciona a mí y te lo traigo a ti para ver si también te funciona. Tú puedes escoger lo que te convenga mejor y adaptarlo a tu manera de leer. Para mejorar nuestra lectura tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, la anatomía en sí mismo del ojo y dos, nuestra capacidad de absorción de información. Para conocer la técnica que te voy a explicar en este vídeo, es de importancia que conozcas un poco cómo funciona tu ojo. En el colegio entiendo que te enseñarían las partes del ojo, típicas como la córnea, la pupila, pero existe una de la que no se habla mucho que es la fóvea. No la fobia a las arañas, la fóvea de tu retina. La fóvea, como te comento, se encuentra en tu retina. Tiene un tamaño como de 1,5 milímetros y es donde se concentra la agudeza visual, donde ves más nítido, vamos. Cuanto más a los extremos de esa fóvea nos vayamos yendo, empezaremos a ver más borroso y ahí entrará en juego la visión periférica. Por lo tanto, tiene sentido que cuando estemos leyendo, las palabras que veamos más nítidas están siendo recibidas por la fóvea y las que veamos más borrosas forman parte de la visión periférica. Otro aspecto importante a conocer de nuestro ojo para esta técnica de lectura es conocer los movimientos sádicos. Sacádicos. ¿Sabes esos pequeños saltitos que da tu ojo cuando estás leyendo o cuando miras un paisaje sin mover la cabeza? Pues esos son los movimientos sacádicos. Bueno, te prometo que esto es todo lo que tienes que saber sobre el ojo para trabajar mejor esta técnica. Ahora voy a hablarte de la segunda parte, nuestra capacidad de absorción de información. La velocidad media de lectura de un adulto está sobre las 200-300 palabras por minuto. Para que te hagas una idea, la campeona de lectura rápida Ann Jones lee unas 4.700 palabras por minuto y con buena comprensión. Pensad que nuestro cerebro hace cosas extraordinarias, como por ejemplo reconocer una cara entre la multitud en cuestión de milisegundos. Esto es algo que necesita de multitud de procesos simultáneos y de varias partes de nuestro cerebro trabajando a la vez. Por lo tanto, creo que leyendo anda un poquito sobradito el cerebro. Es por eso que lo típico cuando estamos leyendo y nuestra cabeza se va a pensar en otras cosas, lo que ocurre de verdad es que estamos aburriendo a nuestro cerebro, le estamos dando demasiada poca tarea y entonces pues empiezas a pensar en qué vamos a comer mañana o qué ropa me voy a poner esta noche para salir. Por todo ello, creo que es evidente que tenemos que exprimir muchísimo más nuestra capacidad lectora y eso lo vamos a conseguir atacando a la concentración de nuestro cerebro en una sola tarea. Existen varias formas y técnicas de lectura. Las más famosas y que habrás escuchado son la lectura en forma de Z o en diagonal. Nosotros, sin embargo, vamos a usar la técnica de la guía. Nuestra arma secreta en esta técnica, como digo, va a ser la guía. Y la guía puede ser un simple lápiz, un palillo de los chinos o tu propio dedo. Pero Óscar, eso de usar el dedo suena mucho a lo que hacíamos de pequeñito siguiendo la lectura en el colegio. La utilidad de hacerlo de pequeño era para no saltarnos la línea y concentrarnos en la lectura. Y eso es más o menos lo que vamos a conseguir ahora con esta técnica. ¿Te acuerdas de eso de la fóvea, que es donde vemos más nítido que hemos hablado antes? Pues con esta técnica lo que vamos a hacer va a ser usar la guía y siempre nuestra fóvea debe estar concentrada encima de nuestra guía. Más atrás ni más adelante. La guía va a ser la que va a marcar nuestra velocidad de lectura y el lugar del texto donde comenzamos y acabamos la lectura. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a mejorar con esta tontería de la guía? Primero vamos a evitar los movimientos sacádicos, porque biomecánicamente, si seguimos la guía, nuestros ojos van a evitar esos movimientos sacádicos y el movimiento va a ser muchísimo más fluido. Por lo tanto, vamos a acelerar nuestra velocidad de lectura y vamos a evitar perder la línea o volver atrás en el texto. Y de eso también quiero hablarte ahora. Como te he explicado antes, si aburrimos a nuestro cerebro, vamos a perder el hilo de la lectura y por lo tanto vamos a querer volver atrás para intentar comprender qué estábamos leyendo y vamos a ralentizar nuestra lectura. En esta técnica que yo uso y que te traigo a ti, no vamos a releer el texto si nos perdemos. ¿Cómo? Como te cuento, nuestro cerebro
es capaz de rellenar, digamos, esos huecos que creemos que no hemos entendido y comprender perfectamente el texto en general, aunque no lo creas. Han hecho multitud de pruebas de comprensión lectora versus velocidad, y la comprensión lectora de los que volvían hacia atrás a leer de nuevo el texto y los que no era prácticamente indistinguible. Sin embargo, los primeros tardaban muchísimo más en leer el texto. Esto me lleva a otro requisito de mi técnica de lectura: evitar las conjunciones. Yo sé que tú sabes lo que son las conjunciones, pero te lo voy a decir. Las conjunciones son las conexiones entre palabras y oraciones, como por ejemplo además, así que, aparte. Sin duda, las conjunciones son esenciales a la hora de comprender un texto, pero nuestro cerebro no las necesita para hacernos una idea general de lo que estamos leyendo. No te preocupes, no vas a acabar leyendo como un indio. Vas a comprender perfectamente el texto. Lo que hago con mi técnica es focalizarme en el texto que no son conjunciones. Cojo mi guía y sigo el texto y focalizo en esas palabras que no son conjunciones. Y mi cerebro mágicamente rellena el texto según voy avanzando la lectura. Para que te hagas una idea, un texto sin conjunciones se vería así. Vale, Óscar, tengo que usar la guía. No vuelvo atrás aunque crea que no he entendido algo. E intento leer el total del texto sin pararme en las conjunciones. Pero ¿a qué velocidad leo? Aquí es donde entramos en un tema peliagudo. Normalmente cuando alguien me ve leer con una guía, me dice: es imposible que estés entendiendo lo que estás leyendo. No te preocupes, que si sigues esta técnica también te lo dirán a ti. Como ya sabes, no todos los días tienes la misma agilidad mental ni las ganas, estás en plena forma. Por lo tanto, este es un factor esencial a la hora de usar esta técnica de lectura. Habrá días que vayas como un rayo, otros que vayas como un tractor. Lo importante es que vayas adaptando esta técnica según cómo te vayas encontrando ese día. Además, hay otro punto que tienes que tener en cuenta. No es lo mismo abrir el libro y ponerte a leer a toda velocidad que ir cogiendo velocidad de crucero poco a poco según vaya avanzando la lectura. Si alguna vez has salido a hacer footing, no te habrás calzado las zapatillas y nada más salir a la calle te has comenzado a hacer un sprint enorme. Primero habrás estirado un poco, habrás comenzado a andar un poco rápido, a trotar y finalmente a correr a tu velocidad normal. Incluso, si te sientes un poco cansado, bajaré el ritmo para adaptar tu velocidad a tu fatiga. Pues con esta técnica ocurre exactamente lo mismo. Una vez que iniciemos la lectura, iremos con un ritmo tranquilo y según vayamos avanzando y adaptando nuestro cerebro, iremos aumentando la velocidad de lectura. Para que te hagas una idea, mi velocidad de lectura a pleno ritmo es esta. Eso que escuchas efectivamente es un metrónomo. Usando un metrónomo conocerás cuál es tu velocidad de lectura y además podrás ir viendo cuál es tu evolución. Al principio llevarás el metrónomo muy lento y según vayas adaptándote a esta técnica podrás conseguir muchísima más velocidad. Te dejo el enlace a un metrónomo online gratis por aquí abajo. Habrás visto en este ejemplo de lectura cómo mi guía no va desde el principio de la línea al final de la línea. Eso es porque es otra característica de esta técnica. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado antes de la visión periférica? Pues ahora lo vamos a usar. A la hora de comenzar la lectura de un texto, no vamos a colocar nuestra guía al principio de la línea, sino que lo vamos a hacer unos 2 centímetros dentro. Lo que vamos a conseguir con esto es que nuestra visión periférica capte esas primeras 2 o 3 palabras. Igualmente, haremos al final de cada línea. Llevaremos nuestra guía hasta unos 2 centímetros antes de que acabe la línea, concentraremos nuestra fóvea hasta esa zona y dejaremos que nuestra visión periférica lea el resto de la línea que queda hasta el final. De esta manera nuestra amplitud de lectura será menor, pero tenemos la misma comprensión lectora. Y esto, amigo mío, es todo lo que tienes que saber sobre esta técnica. Vamos a recopilar todo lo que hemos aprendido. Primero, ¿estás suscrito? Venga, suscríbete, que es gratis, dale al botón. Primer requisito de la técnica: usar una guía, que es donde vamos a concentrar nuestra fóvea, la zona nítida de lectura. Segundo, evitar releer líneas. Tercero, evitar leer conjunciones. Cuarto, adaptar nuestra velocidad de lectura a cómo nos encontremos ese día o a la parte del texto en el que estemos. Quinto, usar nuestra visión periférica para los márgenes. Bueno, más o menos esta es mi técnica de lectura, la que yo uso personalmente y la que he ido perfeccionando con el tiempo. Gracias a ella me permite leer un libro de unas 300 hojas en menos de 3 horas, por ejemplo. Y ahora entiendo lo que estás pensando. Lo sé. Yo también lo pensaba. Eso no es leer. O también, Óscar, a mí me encanta tu técnica, pero yo leo para disfrutar. Y yo te entiendo, te comprendo. Mi técnica no es para todo el mundo, ni tampoco hay que utilizarla en cada texto que leas. A mí también me gusta que llegue el domingo, estar tranquilito en el sofá, con un té, abrir mi libro y mientras leo acariciar mi gato. Yo solo quería enseñarte esta técnica porque puede que sea de utilidad para otro tipo de textos, por ejemplo, o porque simplemente te acostumbres a ella y lo utilices ya para siempre. Yo, por ejemplo, me tuve que adaptar a ella muy poco a poco. Al principio me costó mucho e incluso hoy en día, si dejo de usarla durante bastante tiempo, me cuesta retomarla de nuevo. Como lo que hablamos antes de salir a correr, voy perdiendo la práctica.
Así que eso es todo. Te dejo el poder de la guía y espero que la uses con responsabilidad. Si os gustan este tipo de vídeos, otro día puedo traeros técnicas de cómo extraigo ideas de cada libro. Si así lo queréis, dejármelo por comentarios. Y ya sabes, déjame tu like, déjame tu suscripción, te espero también en pensarnoduele.es, únete a la comunidad Pensar No Duele. Hasta el próximo vídeo, adiós.